Hola chicos, la idea de este video es poder corregir la tarea que les dejé en la clase anterior, pero fundamentalmente para que ustedes puedan hacer una autoevaluación y poder ver qué falta todavía por aprender o qué es lo que ya se concretó. Entonces comencemos con las actividades. Tenían diferentes óxidos, compuestos binarios, porque están formados por dos elementos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una clasificación? Óxidos básicos eran aquellos en los cuales el oxígeno se combinaba con metales. Bien, y tenemos que nombrarlo por las tres nomenclaturas. Las tres significan lo mismo, describen la fórmula de este compuesto. Cuando siempre tenemos que nombrar, comenzamos de atrás para adelante, considerando desde el oxígeno con la palabra óxido, y después indicamos con quién se combinó, cuál es el metal en este caso. Dependiendo de la estrategia que utiliza cada nomenclatura, por ejemplo la atomicidad, vamos a indicar las atomicidades con prefijos mono, di o tri, por ejemplo, que en la mayoría de estos casos tenemos esos dos. En numeral de stock escribimos el nombre del elemento e incorporamos al final en número romano cuál es el estado de oxidación de ese elemento. Por ejemplo, el potasio es 1. El hierro, en este caso, está actuando con valor de 3. Y la tradicional no usaba prefijos, sino que el nombre del elemento, en este caso del metal, tiene terminaciones de acuerdo al estado de oxidación que esté usando. Esas terminaciones eran oso cuando el estado de oxidación era el menor, ico cuando el estado de oxidación era el mayor. Por ejemplo, acá el hierro está actuando con 3. Acuérdense que intercambiábamos los estados de oxidación y que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2. Entonces, cuando es 3, el hierro tiene 2 y 3 como estados de oxidación, por eso termina en ico. No decimos hierrico, se dice férrico. Y si buscamos el menor estado de oxidación del hierro, fijémonos que es ferroso. ¿Qué pasa cuando el metal solamente tiene un estado de oxidación? No hay terminación, nombramos el elemento óxido de potasio, óxido de rubidio, óxido de plata, que son los casos donde solamente hay un estado de oxidación. Bueno, por ejemplo acá, óxido de zinc. Acá me olvidé de poner el 2 del estado de oxidación del zinc. O por ejemplo tenemos el óxido de níquel 3 o el óxido niquélico. ¿Cómo saber si es mayor o menor ese estado de oxidación? Bueno, yo se los voy a dar por ahora los estados de oxidación, pero esos son datos que ustedes los pueden buscar de cualquier lugar. Y en el Classroom yo subí una tabla con estados de oxidación. En esta oportunidad tenemos compuestos binarios, óxidos, nada más que son ácidos. Después vamos a ver qué significa que alguna sustancia sea ácida y otra sea básica. En este caso son ácidos porque tenemos al oxígeno combinado con no metales y la estrategia es la misma. Lo único que va a cambiar es el caso del cloro, del bromo y del yodo que tenían hasta 4 estados de oxidación positivos, +1, +3, +5, +7. Entonces, en este caso actúa con 7. Para cualquier elemento que tenga un estado de oxidación 7, fíjense en que se antepone el per, es el indicativo 7, y después el nombre del elemento, y la terminación es la de la mayor, ico. Cuando actúa con 1, el 1 se va a indicar con este prefijo hipo. Y cuando tiene 5, por ejemplo, no lleva prefijos. La terminación es la mayor. Entonces revisen si han hecho bien esta nomenclatura. Ahora la estrategia es diferente. Les doy el nombre y ustedes tienen que escribir la fórmula. Acá, por ejemplo, el mercurio tiene un estado +1 y +2.
pero dice mercúrico, o sea, ese ico hace referencia a que está actuando con la mayor, o sea, 2. Cuando intercambiamos los estados de oxidación, me queda 2 y 2 como atomicidad. Sin embargo, se simplifican, por eso acá hay un mercurio y acá hay un oxígeno. En el caso, por ejemplo, del plumboso, el plomo, fíjense que no se dice plomoso, se dice plumboso. Está actuando con la menor y el plomo tiene más 2 y más 4. ¿Cuál es la que está actuando? Más 2. Entonces se colocan las atomicidades después del intercambio, se simplifican, entonces me queda un plomo y un oxígeno. En el caso del silícico, el silicio actúa con 4, que es la mayor. Cuando hago el intercambio se han simplificado y al simplificarse solamente queda la atomicidad 2 para el oxígeno. De igual forma acá con el sulfúrico, no se dice azufrúrico, se dice sulfúrico. Lo mismo el oro, no se dice órico, se dice áurico, ¿sí? De plata, porque la plata tiene un solo estado de oxidación. En Internet, si ustedes copian esto de Internet, van a encontrar que hay errores. Muchas veces se lo nombra como óxido plático y eso no existe, es óxido de plata. Ahí hay un error. Bueno, y lo último era determinar el estado de oxidación del átomo que está señalado. Fíjense que nosotros conocemos el estado de oxidación del oxígeno, que siempre es menos 2. Y desconocemos, en este caso, el del oro. Entonces yo les enseñé una estrategia, pero a medida que van practicando, no hace falta utilizar la estrategia de la ecuación simple. Ustedes tranquilamente me pueden decir, es 1 porque es el que tendría acá el oxígeno que viene de intercambiarlo con el oxígeno. O sea, este 2 es del oxígeno y acá hay un 1 que viene de la plata. Vamos a corroborar. Entonces, fíjense, ponemos X para el oro, que lo desconozco. El estado de oxidación del oxígeno menos 2. Y la sumatoria de las cargas positivas y negativas es igual a 0 porque la molécula es neutra. Ahora, ¿qué hacemos? A esa X la vamos a multiplicar por la atomicidad de quien representa, que en este caso es el oro. Y también, fíjense en que vamos a hacer lo mismo para el oxígeno, menos 2 por 1, menos 2. Escribimos abajo, el resultado es igual a 0. Después despejamos y verdaderamente, en este caso el oro, estaba actuando con el estado más 1. O sea que tenemos el óxido auroso. Vamos al cloro en esta posición. Ustedes, sin necesidad de plantear la ecuación, pueden decirme el cloro está actuando con más 5, y es correcto. Pero ¿qué pasaría si se hubiesen podido simplificar y no tengo estos valores? Entonces ahí es cuando les puede ser útil esta estrategia. ¿Por qué necesito conocer el estado de oxidación? Porque yo en este caso necesito saber si va a ser hipocloroso, o va a ser perclórico, o va a ser cloroso, o va a ser clórico. Entonces, escribo X porque desconozco el valor del cloro, menos 2 es del oxígeno y ya sabemos que la sumatoria de cargas es igual a 0. Entonces después multiplico X por 2 menos 2 por 5 igual a 0. Fíjense en que lo que yo escribí arriba después se multiplica con las atomicidades siempre. Escribo la ecuación de primer grado, de espejo, y verdaderamente el valor era igual a 5.